hablamos del Día de los Héroes. Aquí, en nuestro país, cómo nació esta fecha, cómo evolucionó y por qué hoy es clave para nuestra comunidad y nuestra economía. Es un tema, absolutamente fundamental. Cada 1 de marzo prácticamente se paraliza la actividad de nuestra tierra para recordar el final de la Guerra de la Triple Alianza. Claro, ese conflicto devastador que terminó allá por 1870. Asimismo. Y aquí, en el Panteón Nacional, en Asunción, y también en el Parque Nacional Cerro Corá, en el departamento de Amambay, se rinde un homenaje muy profundo a quienes cayeron defendiendo nuestro suelo. Ujú. Es un recordatorio vivo de un momento en que nuestra nación quedó, prácticamente en ruinas, ¿verdad? Totalmente. Una devastación casi total. Y hoy, esta misma fecha, además de marcar nuestra identidad, une ese dolor del pasado con el presente. Y de paso, moviliza muchísimo el turismo interno en toda nuestra región. Sí, es un fenómeno interesantísimo de ver hoy en día. A ver, analicemos esto a fondo. Para entender el presente, tenemos que viajar en el tiempo hasta aquel fatídico 1 de marzo de 1870. El escenario ahí es de una crudeza extrema. Pensemos en el paisaje espeso, agreste y húmedo de Cerro Corá en esa época. Las condiciones en este momento final son casi imposibles de dimensionar hoy. Es que las fuerzas nacionales atravesaban una agonía absoluta, una situación límite. El campamento, digamos, estaba compuesto por apenas unos 400 sobrevivientes. 400. Exacto. Y cuando decimos sobrevivientes hablamos de hombres totalmente exhaustos, ancianos y niños que apenas se sostenían en pie. Por la falta de alimento y todo el desgaste. Asimismo. Y este pequeño grupo, ya totalmente debilitado, fue acorralado por un ejército imperial inmenso. Espera, una pausa aquí. ¿De qué proporciones estamos hablando exactamente en ese encuentro final? Hablamos de una fuerza enemiga compuesta por alrededor de 4.500 soldados veteranos. ¡Qué barbaridad! Bien alimentados, perfectamente pertrechados, con fusiles modernos. O sea, 400 personas en estado de inanición contra 4.500 soldados de élite. Es una disparidad que realmente hiela la sangre. ¿Cómo una fuerza tan minúscula, tan destruida, decide no rendirse ante semejante maquinaria militar? Esa es la clave de nuestra historia. La escena final transcurre justamente ahí, a orillas del arroyo Aquidabán-Nigui. El mariscal Francisco Solano López ya estaba herido gravemente, ¿no? Sí, ya tenía un lanzazo en el bajo vientre. Recibe un golpe en la cabeza. Logra escapar unos metros hacia el agua, pero es alcanzado nuevamente. El dramatismo de ese momento es absoluto. Está semisumergido en el arroyo, acorralado, desangrándose. Y en ese estado recibe la intimación de rendición. Y se niega. Se niega rotundamente a entregar su espada. Una espada que, detalle importante, llevaba grabada la leyenda Independencia o muerte. Y cae finalmente pronunciando esa frase histórica. Muero con mi patria. O, como recogen otras versiones de ese mismo instante, muero por mi patria. Un final que marca el cierre trágico de la contienda armada. Pero el drama en ese mismo lugar añade otra capa de dolor que involucra a la juventud de nuestra nación. Sí, la familia misma. Su propio hijo, el coronel Panchito López, tenía apenas 15 años en ese momento. ¡15 años! Un adolescente. En cualquier otra época, un chico así estaría estudiando, pensando en su futuro, y se encontraba en medio de la peor masacre imaginable. Lo fascinante aquí es el nivel de convicción y la fortaleza mental inculcada en esa generación, incluso en los más jóvenes. Totalmente. Cuando las fuerzas enemigas interceptan a este chico de 15 años, lo rodean, le exigen que se rinda y entregue las armas, su respuesta demuestra un valor férreo. Ante la inminencia de su propia ejecución. Exactamente. Responde con total firmeza. Un coronel paraguayo no se rinde. Y pierde la vida instantes después en ese mismo campamento. Sellando el destino de la familia y de la nación. Esos actos de inmolación han forjado una imagen inmensa en nuestra cultura. Muy profunda. Ahora, al tratar la figura del mariscal López, es fundamental exponer con total objetividad las dos visiones históricas que existen y que se debaten constantemente en nuestra sociedad. Sí, es un ejercicio de madurez necesario. No se puede entender nuestro presente sin mirar ambas caras. Exacto. Por un lado, tenemos la figura del héroe máximo,
Claro, bajo esta visión se exalta el líder que defendió la soberanía de nuestra nación hasta las últimas consecuencias. Es el hombre que prefirió la muerte en el campo de batalla antes de ver a nuestra tierra sometida a voluntades extranjeras. Representa el orgullo nacional. Así es, la entrega incondicional. Y por otro lado, convive la visión de quienes lo cuestionan profundamente. Ujú. Desde esta otra perspectiva, se lo analiza como un líder que, por sus decisiones, llevó a nuestro pueblo a una catástrofe sin precedentes, Un desastre demográfico y territorial inmenso. que según esta postura quizás pudo haberse evitado mediante la diplomacia o una rendición temprana. Ambas miradas forman parte del debate permanente en nuestra identidad hoy en día. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender la magnitud real de esa catástrofe en nuestra sociedad. Al finalizar las acciones militares, nuestra nación no solo fue derrotada, quedó reducida a cenizas. Sufrimos la pérdida de más de la mitad de nuestra población total. Un colapso absoluto. Y las cifras específicas son aterradoras. Alrededor del 80 al 90% de los hombres desaparecieron por completo. Ya sea en el campo de batalla, por las terribles epidemias de cólera, o simplemente por el hambre extrema que arrasaba los campamentos. Lo cual nos lleva a un punto crucial del funcionamiento de nuestra sociedad en la posguerra. Ante la desaparición casi total de la población masculina adulta, el peso absoluto de levantar la nación recayó sobre nuestras mujeres. Las conocidas históricamente como las residentas y las destinadas. Exactamente, producto de las migraciones forzadas y las decisiones complejas de la época. Común escuchar esos dos términos en los homenajes aquí, pero a veces se confunden. ¿Cuál era la diferencia real en el terreno? Es una distinción muy importante. Las residentas eran aquellas mujeres que, tras la evacuación de las ciudades, siguieron al ejército en su retirada hacia el interior. Mantuvieron viva la nación de manera literal, cultivando la tierra y cuidando heridos. Asimismo. Y por otro lado, las destinadas eran mujeres consideradas opositoras o familiares de opositores políticos, Fueron prisioneras, forzadas a marchar hacia campos de confinamiento. en condiciones inhumanas, sufriendo penurias inenarrables y en muchos casos la muerte. Es una carga de dolor inmensa. Ellas asumieron roles inimaginables en las chacras, en hospitales de campaña improvisados y hasta empuñaron armas de fuego cuando ya no quedaban soldados. Y hubo episodios que demuestran ese compromiso trágico, como el terrible episodio del Hospital de Sangre de Piribebuy. En medio del asedio a la ciudad. El recinto hospitalario fue bloqueado por las fuerzas enemigas e incendiado, con aproximadamente 600 personas en su interior. Médicos, enfermeras, heridos incapacitados, todos entre las llamas. Es una de las escenas más escalofriantes de nuestra historia. Y en medio de ese horror surge el nombre de la enfermera Francisca Yegros. Representa el paradigma de la abnegación de nuestras mujeres. Pudiendo intentar huir entre la confusión del ataque, tomó la decisión de quedarse. Prefirió morir inmolada junto a los pacientes antes que abandonarlos. Fueron estas mujeres, con esa fuerza inquebrantable, quienes años después reconstruyeron la nación entera. Repoblaron nuestra tierra, levantaron las ciudades ladrillo por ladrillo y salvaron de la extinción a nuestro idioma guaraní. Se convirtieron en la fuente de vida y en la memoria viva de nuestra identidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el sacrificio a nuestra tierra no distinguió edades ni géneros. Porque si hablamos de sacrificios extremos, la desgarradora batalla de Acostañú nos deja absolutamente sin palabras. El 16 de agosto de 1869. Unos 3.500 combatientes, en su gran mayoría niños y adolescentes. Haciendo frente a la ofensiva de 20.000 soldados enemigos altamente equipados. Aquí es donde se pone realmente interesante el nivel de ingenio y desesperación de ese momento. Lo de las barbas postizas. Exacto. Muchos de estos niños se colocaban barbas postizas hechas de lana, de barro o hierbas, para parecer adultos a la distancia y ganar tiempo o infundir respeto. Soportaron horas de combate feroz, un acto de valentía que hoy conmemoramos cada Día del Niño en nuestro país. Todo este peso histórico inmenso tuvo que pasar por un proceso de asimilación hasta ser reconocido oficialmente por el Estado. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se institucionalizó esta memoria. Fue recién en 1936, bajo el gobierno del presidente Rafael Franco, que se le dio un marco legal definitivo.
ese gobierno tomó decisiones simbólicas muy fuertes. Finalizó la construcción del Oratorio de la Virgen de la Asunción, Y le otorgó el carácter de Panteón Nacional de los Héroes. un edificio bellísimo en el corazón de Asunción que hoy también alberga a nuestros héroes de la Guerra del Chaco. Y mediante decretos solemnes se elevó la figura del Mariscal López a héroe máximo, estableciendo el 1 de marzo como el día inamovible para honrar a todos los defensores de nuestra patria. Y es precisamente esa paz, ganada con un costo humano incalculable, la que hoy nos permite mirar al 1 de marzo desde una perspectiva de desarrollo. Totalmente. Y aquí entra la economía y la organización moderna de nuestras vidas en nuestro país. La Ley 7544 es una herramienta clave en esto. Exactamente. Esa legislación permite trasladar ciertos feriados a los días lunes, no para olvidar la fecha, sino con un propósito estratégico: fomentar el desarrollo económico local. Impulsar la gastronomía, los servicios, el esparcimiento. Por ejemplo, este año, el feriado del domingo 1 de marzo se traslada oficialmente al lunes 2 de marzo de 2026, Creando el tan esperado fin de semana largo. que genera un movimiento económico crucial en nuestra zona. La cantidad de vehículos en las rutas, las reservas en hoteles, todo se activa. Si miramos el calendario de 2026, contamos con unos 12 feriados oficiales en total. La dinámica que esto genera en el comercio local es vital. Logramos crear al menos 5 fines de semana largos en el año. Y la nueva ley otorga la posibilidad de sumar hasta 3 feriados adicionales de manera excepcional. Que este año podrían utilizarse durante el Mundial de Fútbol. Imaginen el impacto comercial en nuestras calles. Este empuje beneficia enormemente al turismo interno. Miles de personas viajan hacia el sur, a las playas de Encarnación. Activando toda la cadena turística allá, desde la venta de chipa en la ruta hasta los hoteles. Y mientras unos buscan el sol, otros hacen un viaje hacia nuestras raíces históricas, al norte, al Parque Nacional Cerro Corá en Amambay. El ambiente ahí, en las horas previas al 1 de marzo, es increíble. El festival la noche antes, la noche del 28 de febrero. Una vigilia multitudinaria donde la gente acampa bajo las estrellas, con música y arte nacional, aguardando la medianoche para rendir honores. Es hermoso cómo un lugar de tanta tragedia hoy se llena de vida palpitante. Y esa memoria también se traduce en obras concretas de infraestructura en nuestro país. Como la Ruta Nacional PI-17, nombrada Niños Mártires de Acostañó. Una obra que beneficia directamente a más de 150,000 habitantes en la zona norte. Demostrando que recordar a quienes cayeron no es estancarse en el luto, sino encontrar el motor para asfaltar vías, potenciar la economía y conectar comunidades. A ver, analicemos esto a fondo para ir cerrando. El 1 de marzo nos demuestra que la esencia de nuestra historia está tejida con un coraje inmenso y una inquebrantable resiliencia. Construir un país más próspero en tiempos de paz es el mayor tributo a quienes lo dieron todo en el pasado. Todo esto nos plantea un punto de inflexión muy serio. ¿Sí? Nos queda una reflexión profunda. Hoy celebramos el heroísmo en fechas rojas del calendario y nombres de rutas. Pero con el paso del tiempo y sin relatos de primera mano, corremos el riesgo de que el 1 de marzo se convierta solo en una excusa para ir a la playa o encender la parrilla. Es un desafío enorme. Podríamos llegar a olvidar la sangre y las lágrimas que compraron nuestra libertad y hasta nuestros fines de semana libres. Asegurar que el descanso de hoy nunca borra el sacrificio de ayer es nuestra mayor tarea. Mantener ese equilibrio vital entre disfrutar la paz y honrar su altísimo precio. Esto fue el Día de los Héroes en Radio San Fernando y Canal 14.